Muy bien, y para cerrar el tema de esta materia, vamos a platicar un poquito del México contemporáneo, que es esta etapa del país que tenemos de entre 1945 a 1950 y hasta la actualidad, hasta el día de hoy, ¿ok? En este México contemporáneo, prácticamente vamos a hablar de Jaime Torres Bodet, ya que él, cuando es secretario de Educación Pública, genera el modelo educativo que conocemos actualmente o que influyó en el que conocemos a día de hoy. Muy bien. ¿Quién fue Jaime Torres Bodet? Él nace en la Ciudad de México un 17 de abril de 1902. Un diplomático, escritor, ensayista y poeta. En 1922 fue nombrado jefe del Departamento de las Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública y más tarde, entre 1925 y 1928, fue profesor de literatura francesa en la Facultad de Altos Estudios. En 1948 fue nombrado director general de la UNESCO hasta 1952. De 1954 a 1958 fue embajador de México en Francia y él fue secretario de Educación Pública entre 1943 y 1946. Dentro de su labor o su función como secretario de Educación Pública fue promover la campaña nacional contra el analfabetismo, creó el Instituto de Capacitación del Magisterio y organizó la comisión de revisora de planes y programas. Si se dan cuenta, él crea el Instituto de Capacitación del Magisterio, ya que para Jaime Torres Bodet era imprescindible que los profesores, los maestros se actualizaran constantemente, que fueran capacitados, ya que anteriormente a esto no se realizaba ningún tipo de capacitación. Entonces, muchos de estos maestros se quedaban con el conocimiento desactualizado. Entonces, ya la información o el conocimiento que transmitían a sus alumnos no era el más reciente, por así decirlo. De hecho, es por esto que él crea el Instituto de Capacitación del Magisterio. De 1958 a 1964 ocupa por segunda ocasión el cargo de secretario de Educación Pública. Durante este segundo periodo que es secretario de Educación Pública, él inicia el plan de los 11 años, que es un plan que se realiza para resolver los problemas de educación primaria que existían en ese entonces en el país, ya que los métodos de enseñanza y los métodos didácticos que se utilizaban en esa época no eran los más adecuados del todo. También él fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Gracias a esto, en las escuelas públicas se les entrega libros gratuitos a los estudiantes y promovió la construcción del Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, así como la organización y adaptación del arte virreinal y de la pintura colonial. Aquí podemos ver una imagen del Museo Nacional de Antropología. En cuanto a los métodos de enseñanza, Jaime Torres Bodet estaba a favor de la exposición clara y precisa. Mencionaba que se tenía que hacer un resalte en lo sustancial y que prescinda de lo superfluo. Esto quiere decir que hay que ser claros con la información, hay que evitar darle vueltas al asunto o evitar desviarse o salirse del tema. Para Torres Bodet, lo fundamental dentro del proceso educativo de los niños era ser claros con la información. También él buscaba que hubiera una interrelación entre los temas,
¿Qué quiere decir esto? Que las clases tuvieran una relación continua, se interrelacionaran unas con otras, y no solamente entre clases, sino también entre grados. También él prefería los métodos activos y globalizadores. Esto quiere decir que buscaba que no solamente el alumno memorizara o viera la teoría, sino que también el alumno formara parte activa de su proceso educativo, de tal manera que el alumno se sintiera perteneciente a la clase, que sintiera que formaba parte del proceso de la enseñanza. Y también métodos globalizadores donde se realizara una actividad al final de la clase o al final del ciclo, donde el alumno pudiera reflejar mediante una actividad todos los conocimientos que había generado durante su estancia. Y él decía que esto iba a ayudar a contribuir al despertar de la inteligencia, la imaginación y el poder creativo de los alumnos. Para Jaime Torres Bodet era imprescindible que el alumno se mezclara y formara parte de la clase, que estuviera participando de forma activa y que no solamente fueran oyentes, sino que también llevaran a cabo prácticas dentro de la clase. Para Jaime Torres Bodet, la función del maestro es moral e intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que la labor del docente no solamente se queda en el aula, sino que continúa después de estar en la escuela, ya que comentaba que en la moral el maestro debe de ser un vivo ejemplo de los ideales que él propone inculcar o de los ideales que él transmite a los alumnos. Menciona que su cualidad principal tiene que ser la responsabilidad, porque esto en virtud lo va a hacer acreedor a la confianza pública. Para Jaime Torres Bodet, el ser maestro era ser una imagen, una figura pública. Él mencionaba que la labor no se limitaba dentro del aula de clases, sino que en el día a día, conforme a los ideales que se reflejaban en el docente, en el maestro, se iba a crear esa imagen de confianza pública. También comentaba que esta responsabilidad debe de ser a la práctica de lo cotidiano y en la comprensión del alumno. Esto para también facilitar, dar atención y dedicación a situaciones peculiares o a dudas peculiares que tuviera el alumno, ¿ok? Él mencionaba que los alumnos no deben de ser tratados como siervos, sino más bien estimulados como persona. Esto da a entender que el alumno no está solamente para memorizar, sino también para indagar, para proponer y para hacer un acto de conciencia. Y con esto se busca que el alumno muestre deseo y capacidad de conquistar y de merecer su independencia. Esto quiere decir que el alumno debe de ser formado no solamente con el fin de ser un seguidor, sino también con el fin de ser un futuro líder y de buscar su independencia personal e intelectual, esta libertad de generar sus propias ideas y sus propias conjeturas. Menciona que los alumnos deben de ser apoyados con dulzura y firmeza en el lento proceso de su maduración hasta que lleguen a ser hombres cabales. Ojo aquí, él dice, hay que apoyar a los alumnos con dulzura, pero a su vez con firmeza. ¿Para qué? Para siempre tener el respeto y captar la atención del alumno, ¿ok? Jaime Torres Bodet comentaba que el conocimiento que adquirían los maestros debía perfeccionarse y actualizarse continuamente, ya que las ciencias y la información es un proceso constante de perfeccionismo y actualización. Y esto con el fin
de que al momento de que ellos presenten la información a los alumnos, pueda facilitar su asimilación, o sea, se pueda permitir que el alumno entienda y aprenda con mayor claridad, ya que el docente va a estar más preparado para compartir esta información. Torres Bodet estableció algunas orientaciones generales o algunas pautas generales para el maestro. La primera es que debe despertar las almas. Esto da a entender que deben de despertar en el alumno esa curiosidad por el aprendizaje. También menciona que nunca se debe lastimar o injuriar a los alumnos, ni que esto desviva en su búsqueda por la libertad. En pocas palabras, no puedes tratar mal a tu estudiante, a tu alumno, y mucho menos bloquear o cerrar sus ideales o sus pensamientos liberales. El 3, mostrar respeto por las diferentes personalidades de sus educandos. Esto es un punto muy importante. Todos los alumnos tienen personalidades muy distintas, muy diferentes, muy variadas. Y nuestro deber como maestros es aceptar cada una de estas personalidades. No podemos nosotros faltar al respeto solamente porque tienen alguna personalidad o característica de su personalidad diferente. Y el 4 nos dice inspirar un sentimiento de solidaridad social entre el individuo y su familia, entre la prosperidad de cada familia, el progreso del país y para promover la participación en las tareas que mejoran los niveles de la vida de las comunidades. Esto nos da a entender que se debe de inspirar a la solidaridad como individuo social, ¿ok? A tener esta solidaridad y en cierto punto empatía con el prójimo, con el fin de que el maestro enseñe a vivir a los alumnos de una manera de unión, que existe una unión entre todos los mexicanos. Gracias a estas ideologías que ya iba manejando Jaime Torres Bodet, más adelante se crea el modelo de desarrollo compartido entre 1970 y 1982. Esto en el gobierno de Luis Echeverría, donde se busca fortalecer las empresas más bajas o más vulnerables, ya sea mediante su compra, que el gobierno se compre y forme parte de su propiedad, o que el gobierno participe con una fuerte inversión. Esto para que estas pequeñas empresas logren desarrollarse, logren crecer y a su vez esto apoye a un crecimiento en la inversión. Se llegó a hacer inversiones en el campo, en la distribución de mercancías, en fideicomisos para el otorgamiento de créditos o incluso apoyando a la agronomía y a la pesca. Dentro de este modelo, entonces, el sentido, el eje del proceso no va a ser un gasto público, sino más bien se ve como una inversión, ¿ok? Y de esta manera no solamente crecer económicamente, sino también que tenga una repercusión en el nivel educativo. Esta reforma permite una reforma educativa en 1973, donde se busca promover el desarrollo armónico de la personalidad para que puedan ejercer en plenitud las capacidades humanas, crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y el sentido de la convivencia internacional, así también como la enseñanza de la lengua nacional, que es el español, además de no menoscabar el uso de las lenguas autóctonas, ¿ok? O las lenguas madre que se hablaban aquí en territorio mexicano. También dentro de esta reforma educativa se busca proteger y acrecentar los bienes y valores
que constituyen el acervo cultural de la nación. Quiere decir que buscan fomentar el conocimiento y el respeto a las instituciones nacionales, que era algo que se buscaba mucho en este tiempo. Y también se busca enriquecer a la cultura, ¿ok? Mediante una incorporación de ideas y valores universales, ¿ok? Donde se busca el aprovechamiento de las ciencias sociales para buscar un equilibrio ecológico, hacer conciencia también de las necesidades de una planeación familiar que se lleve a cabo con respeto a la dignidad. Recordemos que aquí forma parte o forma parte dentro de esta formación académica la planeación familiar. Dentro de esta planeación familiar se empiezan a desarrollar también materias como la materia de sexualidad. Se busca también postular una paz universal basada en el conocimiento de los derechos económicos, políticos y sociales de las naciones. Si se dan cuenta, lo que busca esta reforma educativa es proteger y acrecentar los valores dentro de la sociedad para una armonía en la nación. Dentro de esta reforma educativa se busca promover, establecer, organizar, dirigir y sostener servicios educativos, científicos, técnicos y artísticos, ¿ok? De acuerdo a las necesidades regionales o nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser adaptables, ¿ok? Los servicios educativos, científicos, técnicos y artísticos son adaptables a las necesidades del contexto histórico de las regiones y de las naciones. También se busca formular planes y programas de estudio donde sus procedimientos de evaluación estén orientados a la aplicación de algún método educativo. Esto nos da a entender que la planeación, la formulación de las planeaciones y la manera de evaluar a los alumnos tiene que ser dentro de una aplicación de un método educativo. También se busca editar libros y producir otros materiales didácticos. Como ya lo habíamos visto de entre la información de Jaime Torres Bodet, se menciona el hecho de los libros de texto gratuitos en educación pública, como son los que podemos ver aquí en la imagen, que muchos los podemos ubicar, como el Atlas de México, el libro de Conoce nuestra institución, matemáticas, ciencias naturales, historia, entre otros, ¿ok? También se busca establecer y promover servicios educativos que faciliten a los educadores su constante perfeccionamiento. Si se dan cuenta, aquí se sigue siendo un hincapié en que el docente se tiene que seguir perfeccionando, se tiene que seguir actualizando. También se busca promover una innovación educativa en cuanto a la investigación, así como también incrementar los medios y los procedimientos de la investigación científica. Esto es el modelo educativo o la ideología educativa que se manejó en el México contemporáneo y que se sigue manejando en la actualidad, a día de hoy, solamente con algunos ligeros cambios.